Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Eh, lo primero que quería para partir, invitarles a que puedan prender sus cámaras, sería ideal como para llamar un poco también al diálogo. Bueno, si tienen problemas de conexión, obvio que no, pero si lo pueden hacer, es una buena instancia también poder vernos a las caras para poder dialogar mejor. Vamos a dar inicio ahora al tercero de nuestros diálogos COES, de la evidencia a la incidencia. Como saben, estamos a solo 4 días, ¿cierto?, del plebiscito, donde de ganar el apruebo y la convención constituyente, Chile podría tener la primera constitución en el mundo construida de manera paritaria. Por ello, hoy día queríamos proponerles que dialoguemos sobre las desigualdades de género, sobre el por qué es relevante la paridad de género en un proceso constituyente. Si esto contribuiría a reducir las brechas de género en la participación política, qué significa una constitución paritaria, debieran existir leyes de cuotas tanto en política como en otros estamentos. Bueno, y antes de iniciar el espacio y comentarles quiénes nos acompañan hoy para mostrar la evidencia, voy a mostrar una vez más lo que he mostrado en los diálogos anteriores, que es esta pequeña como reglas del juego para un diálogo exitoso que preparó la unidad de evidencia, conexión e incidencia, ESI de COES, que netamente es como un pequeño, como les decía, unas reglas del juego, ¿cierto?, con los pasos para un diálogo exitoso y para escucharnos activamente, que es un poco la invitación del día de hoy. Independiente de que haya posturas diversas u opuestas, podamos a través del respeto, y también queremos desde COES que esto sea lo más horizontal posible. Si bien hay un espacio donde se va a presentar algo de evidencia, lo que esperamos es que podamos todos dialogar de la manera más horizontal posible, desde nuestras propias experiencias, y como bien dice ahí la gráfica que ustedes están viendo, para hacerlo de manera efectiva, ¿cierto?, esta comunicación y dialogar, como los conceptos claves, la claridad al emitir una opinión, el estar atento a las opiniones de los otros, en fondo de escuchar con atención, no solamente de imponer nuestra posición, ¿cierto?, sino que también escuchar lo que el otro tiene que decir. Y eso también, otro concepto clave, el respeto, para dar espacio, ¿cierto?, a lo que las otras personas puedan expresar puntos de vista, sean similares o opuestos a los míos, y por último la empatía, ¿cierto?, ser receptivo a estos comentarios u opiniones, comprendiendo la experiencia, como dice ahí, desde la cual construye cada ¿Quieres uno comer su... aquí en el auto? Ya. Les pido que por favor apaguen sus micrófonos para que podamos iniciar. Bueno, y para dar contexto a esta conversación, ¿cierto?, a este diálogo, les quiero dar el espacio a Gloria Jiménez Moya, quien es investigadora asociada de COES, es profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, parte de la intervención procívico, y cuya investigación se ha focalizado en los temas sobre el prejuicio y la discriminación en especial, con énfasis en las desigualdades de género. Es parte de nuestra agenda de género de COES, al igual que Catherine Reyes Hausholder, quien es investigadora adjunta de COES, es parte de la red de politólogas también, y sus temas de investigación se han centrado también en los temas de presidencia y género, ¿cierto?, desde un enfoque latinoamericano. Y además comentarles de que en este diálogo del día de hoy nos van a acompañar dos invitadas muy interesantes, muy de lujo para nosotros, que es Javiera Arce, que se va a unir en unos minutos más, y Julieta Suárez Cao, que está acá. Ambas son de la red de politólogas, y junto a Carolina Garrido fueron de las arquitectas de la fórmula electoral que garantizaría la paridad en una eventual convención constitucional. Así que ahora le doy el espacio a Gloria para que comience con la evidencia. Muchas gracias, Macarena, y bueno, gracias también a Julieta y a Javiera por acompañarnos hoy. Bueno, y a todas y a todos los demás que estáis con nosotros para conversar sobre esto. Como bien decía Macarena, vamos a hacer una pequeña introducción, bueno, conversando sobre alguna evidencia empírica que tenemos en relación a este tema y que creemos que, bueno, puede ser interesante para discutir, y después daremos paso a nuestras invitadas. Se ve que estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. Quería comenzar, ¿no? Antes de hablar de esta evidencia empírica, con una frase
que es de la Revolución Francesa, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Es anónima, es lo que llamábamos los cuadernos de quejas, que eran los lugares en donde las mujeres escribían sus demandas, ¿no? Y utilizaban pues, este tipo de documentos para canalizar lo que estaban pidiendo, porque no tenían otra forma de hacerlo, ¿no? Y ya en la Revolución Francesa, ciertas mujeres decían esto, ¿no? O explicaban esto, ¿no? Se podría responder que, estando demostrado y con razón, un noble no puede representar a un plebeyo, ni este a un noble. Del mismo modo que un hombre no puede con mayor equidad representar a una mujer, puesto que los representantes deben tener absolutamente los mismos intereses que los representados. Las mujeres no pueden, por consiguiente, estar representadas más que por mujeres. Es decir, lo que vamos a conversar hoy no es que lo estemos diciendo nuevo, sino que llevamos 3 siglos demandando lo mismo, ¿no? Y yo creo que es importante que caigamos en la cuenta de esto, ¿no? Que no es una petición actual, sino que ya desde los inicios del feminismo se venía hablando de la importancia de la representatividad, ¿no? De que las mujeres estuvieran representadas en el ámbito político, ¿no? En el contexto más parlamentario. Antes de ponernos a conversar en ese tema, como digo, como más político, que tiene que ver con la paridad en estos órganos, yo quiero ir un paso atrás. Yo soy psicóloga social y una de las cosas que hacemos es estudiar cómo distintos grupos sociales son percibidos por otros, ¿no? Y una de las preguntas de investigación que teníamos hace unos meses era precisamente esta: cómo los chilenos y las chilenas siguen percibiendo a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y en este contexto nos preguntábamos sobre los estereotipos de género, estos estereotipos más tradicionales, ¿no? Que cuando hablamos de un estereotipo hablamos de los roles, los comportamientos, las conductas, formas de vestir, que son asignados a hombres y a mujeres en función de su sexo biológico, ¿no? Estos estereotipos más tradicionales que, vienen diciendo desde hace siglos realmente que los hombres se describen con rasgos más agénticos como la inteligencia, la competencia, la ambición, y que las mujeres se describen o tienen rasgos más comunales, se llama rasgos que tienen que ver con la sensibilidad, con lo doméstico, ¿no? Con la comprensión, con ser buenas cuidadoras. Nos preguntamos, estos rasgos, estos estereotipos que desde hace décadas vemos que, la gente viene reportando, todavía en la actualidad siguen latentes, siguen perennes, ¿no? Nos siguen afectando. Era una de las preguntas de investigación que teníamos. Y esto era importante, queríamos investigarlo porque sabemos que los estereotipos no es solamente un pensamiento, ¿no? Una creencia, una actitud a nivel cognitivo, sino que el peligro de los estereotipos es que además afectan y guían nuestras expectativas, la forma en la que nos comportamos, provocan discriminación, ¿no? De ahí la importancia de entender si es que estos estereotipos tradicionales de género siguen todavía, como digo, siendo... seguimos comulgando con ellos, ¿no? Seguimos como percibiendo que efectivamente es así. Y para ello, brevemente, como digo, voy a hablar de esta investigación como introducción en esta parte de evidencia. Para ello hicimos una investigación en la que preguntamos a más de casi 1000 chilenos y chilenas, sobre estos aspectos, ¿no? Uno de los aspectos que le preguntamos es cómo son percibidos o cómo se percibe, cómo se describe un hombre o una mujer tradicional o común, mejor dicho, en la actualidad, ¿no? Esta era la pregunta que les hacíamos. Piense en lo que caracteriza a una mujer típica en nuestra sociedad o a un hombre típico. Les preguntamos por los 2 aspectos y ahora le pedimos que lea esta lista de características e indique en qué medida cada una de estas características son características típicas de una mujer o típicas de un hombre, ¿no? Si viviéramos en una sociedad en la que hoy en día no tenemos estereotipos, no hubiéramos encontrado diferencias, es decir, todas las características se hubieran asignado de la misma forma tanto a hombres como a mujeres. Pero no encontramos eso, como ahora veremos, ¿no? Y en estas características, teníamos rasgos que son más agénticos, más típicamente masculinos, como en la ambición, la inteligencia, la energía, la seguridad, la independencia, y rasgos más típicamente femeninos, ¿no? La amabilidad, la cooperación, la capacidad de escucha, la honestidad. Como digo, queríamos ver de qué forma son percibidas hombres y mujeres. Encontramos distintos elementos que pueden ser interesantes de discutir, pero en este contexto yo creo que uno de los hallazgos más relevantes es que encontramos que todavía existe un alto consenso en identificar estos rasgos más comunales, más típicamente femeninos, como típicos de las mujeres, ¿no? Es decir, cuando le preguntamos a una persona en qué medida la amabilidad o la capacidad de escucha es algo típico en una mujer, la gente responde que sí, que efectivamente es muy típico, es muy característico. Pero si preguntamos por esos mismos rasgos aplicados a un hombre, encontramos que no, ¿no? Es como que el estereotipo típicamente femenino, como digo, de lo doméstico y del cuidado, sigue asignándose a las mujeres.
Esto, claro, por una parte no debe sorprendernos porque sabemos que los estereotipos son difíciles de erradicar, pero por otra parte sí que es sorprendente, ¿no? En un contexto en el que, bueno, tenemos un movimiento feminista que está empujando en una dirección, tenemos tantos cambios, ¿no? Y que todavía sigamos ancladas en estas percepciones de cómo se describen las mujeres, bueno, pues es francamente preocupante porque, como digo, los estereotipos tienen la importancia en que guían la forma en la que nos comportamos, ¿no? Generan discriminación. Este fue, como digo, el primer hallazgo que quería compartir. Y nuestra siguiente pregunta fue, bueno, pero esta visión tan tradicional de cómo son las mujeres hoy en día, ¿la comparte toda la sociedad? ¿O es que tenemos distintos sectores en la sociedad? Hay unos sectores que efectivamente adhieren a este estereotipo, hay otros que no. Y para ello, bueno, pues nos interesó, queríamos relacionar esta visión de los estereotipos, ¿no?, con otros factores o con otras variables que nos parecen relevantes, como por ejemplo el nivel de sexismo y el apoyo al movimiento feminista, ¿no? Nosotros pensamos, bueno, puede ser que las personas que más apoyan al movimiento feminista son las que tengan menos estereotipos, por ejemplo, sería como lo esperable, ¿no? O que las personas que son menos sexistas, ¿no?, las personas que conciben las relaciones entre hombres y mujeres de una forma igualitaria, también podríamos esperar que tengan menos estereotipos, ¿no?, porque obviamente son creencias que apuntan en una dirección distinta, ¿no? Entonces, bueno, aparte de preguntar el nivel de adherencia a los estereotipos, ¿no?, estas descripciones de hombres y mujeres, les preguntábamos también a los participantes en qué medida apoyan el movimiento feminista, si están de acuerdo con las demandas, si creen que es un movimiento necesario, y también medíamos sus niveles de sexismo, ¿no?, de prejuicio hacia la mujer, ¿no?, esta percepción de que, bueno, la mujer es inferior al hombre, la mujer, bueno, se concibe de una forma, como digo, negativa, en la que tiene otros intereses ocultos, como por ejemplo este primer ítem, ¿no?, de que muchas mujeres intentan conseguir privilegios, pero también esta percepción más paternalista de que la mujer está incompleta sin un hombre, ¿no?, que la mujer necesita al hombre, que hombres y mujeres se necesitan y se complementan para poder sobrevivir, ¿no? Como digo, ambas dimensiones forman parte de este concepto de sexismo. Y lo que queríamos ver era eso, cómo se relacionan estas creencias con el apoyo a los estereotipos, ¿no? Lo que encontramos también muy brevemente fue que, bueno, básicamente teníamos como 3 grupos de personas, un grupo de personas claramente sexistas, que, bueno, muestran bajos apoyos al movimiento feminista y niveles medios o altos de sexismo, como bueno, un perfil que podríamos esperar, un perfil consistente. También encontramos el perfil feminista, ¿no?, que son personas que apoyan al movimiento feminista, están de acuerdo con las demandas y que al mismo tiempo muestran un nivel muy bajo de sexismo, ¿no?, también congruente. Lo más curioso fue este grupo que llamamos inconsistente, porque son personas que, bueno, reportan un alto apoyo al movimiento feminista, pero al mismo tiempo siguen siendo muy sexistas, ¿no? Es como que, claro, por una parte este movimiento es necesario, pero por otra parte, ¿no?, quizás los contextos más cotidianos, en la forma en la que percibimos las relaciones entre hombres y mujeres, siguen anclados en esta visión más tradicional. Esto es un dato también bastante preocupante en el sentido de que, bueno, puede ser que este apoyo general que parece que tiene el movimiento feminista, en algunos casos puede deberse quizá a una moda, son personas como muy normativas que siguen la norma social, ¿no?, y que, bueno, apoyan el movimiento porque, bueno, es como la norma en general hoy en día, pero realmente no han interiorizado los valores o los cambios, no han entendido las demandas del propio movimiento. Bueno, esto es un hallazgo, como digo, que encontramos estos 3 grupos, pero lo más importante que quería comentar aquí en relación a los estereotipos es que, si os dais cuenta, estos 3 grupos, que son bien diferentes en sus actitudes y en sus valores, cuando hablamos de estereotipos masculinos o femeninos, cuando vemos cómo perciben a hombres y a mujeres, fijaos que los 3 grupos, a pesar de ser tan diferentes, tienen básicamente la misma percepción de cómo son hombres y mujeres, es decir, siguen arraigados a los estereotipos de género. Incluso las personas feministas que apoyan el movimiento feminista, que están de acuerdo con estos valores, que muestran niveles muy bajos de sexismo, incluso estas personas, ¿no?, que podríamos esperar que son las que lideran el cambio social, siguen con esta percepción o con esta creencia de que las mujeres son más sensibles y buenas cuidadoras y los hombres son más competentes y más inteligentes, ¿no? Con esto, y aquí ya le doy paso a mi compañera Catherine, con esto la pregunta que traigo aquí en base a esta evidencia es, bueno, ¿de qué forma o en qué medida esta visión tradicional de percibir a los hombres y a las mujeres desde esta perspectiva puede generar quizás la creencia de que las mujeres no son eficaces, de que las mujeres no son necesarias en el ámbito político, de que las mujeres no están preparadas? Porque tenemos un discurso claramente que dice el cambio social es necesario, ¿no?, la desigualdad
nos está perjudicando mucho, hay que cambiar esto. Sin embargo, tenemos esta percepción todavía de que las mujeres son mejores en lo doméstico que en lo público, ¿no? Puede ser que esta creencia en los estereotipos esté afectando a que la gente esté pensando ahora, bueno, no es tan importante tener una constitución escrita por un órgano paritario, no es tan relevante, igual los hombres pueden hacerlo bien, las mujeres no van a ser tan buenas haciendo esto, ¿no? ¿En qué medida esto puede estar sucediendo y cuáles son las consecuencias que esto podría tener? Y ahora le doy el paso a mi colega Catherine. Gracias, Gloria. He estado pensando cómo ligar esto exactamente a lo que voy a hablar. Y lo que dijo Gloria, yo creo que lo que voy a aportar aquí es complementario. No tengo evidencia empírica para compartir como Gloria, pero quería llevar esto un poco más hacia la Convención Constituyente, ¿cierto? Hacia temas de por qué sería relevante, importante, necesario, esencial tener paridad en una eventual Convención Constituyente. Creo que los comentarios de Gloria nos hacen recordar, y quiero establecer eso desde el principio, de que el talento político, ¿cierto?, está distribuido de manera aleatoria y uniforme entre los hombres y las mujeres. Entonces, a pesar de esos estereotipos de género, el talento político, poder manejar bien el poder político, poder discutir, dialogar, lograr consensos, poder deliberar sobre los fundamentos de una próxima constitución. Esas son habilidades que son distribuidas nuevamente, aleatoriamente entre los hombres y mujeres. Entonces, la creencia, cierto, tradicional de que los hombres son más aptos para la política no tiene una base científica. Y yo podría hablar más sobre eso después, pero eso es una premisa de muchos de los argumentos normativos para tener paridad en una eventual convención constituyente. Quería ir primero, gracias Gloria, para señalar, hay diferentes tipos de argumentos normativos y esos argumentos tienen que ver con normas, lo que debería ser la convención constituyente. Y el primer argumento con respecto a la paridad tiene que ver con esa idea de justicia. Entonces, las mujeres son 50% de la población, entonces deberían tener 50% del poder político en todas las esferas políticas. Sobre todo, digamos, en una convención constituyente en donde estamos o van a estar escribiendo normas que van a regular el Estado en las décadas futuras, ¿cierto? Ese es un argumento que tiene mucha coherencia y peso dentro de la ciencia política. Yo soy cientista política. Sin embargo, muchas veces no basta para convencer a la mayoría de las personas de que realmente la paridad es esencial. Entonces, la paridad sí conduce a los ideales democráticos, pero hay una serie de otros argumentos que son más específicos con respecto al órgano constituyente. Si podemos ir a la próxima lámina. Entonces, hay argumentos que tienen que ver con mejorar la calidad de deliberación, mejorar la representatividad y mejorar la legitimidad. Entonces, la Convención Constituyente, su función, una de sus funciones básicas, se trata de deliberar sobre cuáles deberían ser las bases para esta nueva Constitución, qué debería estar adentro, qué debería estar afuera, etc. Y hay muchos estudios existentes que sugieren que mayor diversidad de experiencias, de identidades y de opiniones lleva a mejorar la calidad de la deliberación, porque mayor diversidad de los integrantes van a pensar en más consideraciones, van a profundizar el debate y la deliberación. Entonces, esa sería una razón de tener paridad. Cuando las mujeres son minoría, ¿cierto? Lo que normalmente ocurre en casi todas las esferas políticas, lo que ocurre en espacios de deliberación es que los hombres interrumpen, ¿cierto? Tienden a dominar. Entonces, paridad podría ayudar a corregir o prevenir ese tipo de problema que suele ocurrir en ese tipo de órganos. En el Congreso, etcétera, ocurre mucho. Mejora la representatividad.
tiene que ver con un poco lo que abordó Gloria al principio, esa idea de que las mujeres son un grupo históricamente marginalizadas y deberían representarse a sus mismas, mejorar la legitimidad. Entonces, el proceso constituyente hay una gran preocupación de cómo verse como un proceso legítimo con respecto a la opinión ciudadana. Y hay otros estudios que sugieren que cuando son solamente o mayoría de los hombres tomando decisiones, el proceso en sí se ve como menos legítimo en términos democráticos. Y uno se queda con la sospecha que no fue un proceso legítimo si los hombres están dominando, si hay mayoría de hombres en esos espacios de discusión. Ahora, lo último que quería mencionar es que esos argumentos de que las mujeres traen beneficios a la democracia no significa que deberíamos tener expectativas más altas para las mujeres que para los hombres. Entonces, esa idea que las mujeres vienen para solucionar los problemas que los hombres no podían solucionar o los problemas que los hombres crearon, las mujeres tener paridad tampoco garantiza todo esto, tampoco garantiza un proceso exitoso. Pero hay principios que son relevantes con respecto a la justicia, ideales democráticos, que bastan en sí para apoyar justificar paridad la eventual convención constituyente. Eso es, y esos son los peligros, ¿cierto?, de mayoría de hombres, que son argumentos, lo converso, el inverso de lo que yo hablaba. Ahora voy a dar la palabra a Julieta, quien está aquí. Gracias, Gloria y Macarena, y gracias, Juli y Javi. No, gracias a ustedes por invitarnos. La verdad es que esperábamos ser como otras voces también en el diálogo. Me pareció súper interesante lo que mostró Gloria, no había visto esos datos, ¿no? Y también me hace reflexionar un poco, digamos, de lo que entendemos por estereotipos, porque hay algunos estereotipos que parecieran no ser tan problemáticos para el movimiento feminista, ¿no? Si pensamos ahora en Jacinda Ardern o en esta idea, ¿no?, que liderazgos de mujeres son distintos a los liderazgos masculinos tradicionales. Eso también es un estereotipo, ¿no? Porque estamos diciendo que las mujeres son esencialmente diferentes que los hombres, que probablemente no sea así por razones biológicas, cromosomales, que se me escapa un poco por mi expertise, pero que probablemente, ¿no?, estos siglos de socialización, de cultura, de historia, etcétera, han generado que estemos socializadas de manera distinta y que, no sé, se nos penalicen ciertas conductas y se nos premien otras conductas, por más conductista que suene, pero que entonces no hay ciertos estereotipos femeninos que pareciera ser que hoy en día están relativamente bien vistos cuando pensamos en el manejo de la pandemia, etcétera, y en determinados tipos de liderazgo. Entonces ahí ya no me llamaba tanto la atención que personas que se sintieran identificadas con el movimiento feminista también tuvieran ciertos estereotipos que no son, las mujeres no son inteligentes o las mujeres no son racionales, sino que, bueno, las mujeres no son warmongers, ¿no? Que no quieren hacer guerras, buscan soluciones, buscan diálogo. Y ahí me parece que también sería interesante pensar entonces en esos estereotipos un poco afuera o separándolos de los estereotipos que podrían ser más dañinos. Así que eso me pareció interesante, y más que nada pensando desde un feminismo de la diversidad, ¿no? Porque lo que pasa siempre con el feminismo, cuando uno llega a, bueno, ojalá que haya liderazgos alternativos, muchos de estos liderazgos alternativos son de mujeres, no necesariamente, digamos, Margaret Thatcher era mujer y no ejercía ningún tipo de liderazgo alternativo y estaba bastante masculinizada en su liderazgo. Cuando entrevistas políticas te cuentan historias muy parecidas, ¿no? Si soy fuerte, que me hago la hombre, si me muestro como más, no sé, más conmovida por injusticias sociales, soy débil, ¿no? Entonces como que ellas también nunca están en esto que no tiene solución, que es lo que debería ser entonces, ¿no?
Y me parece que en política eso es súper interesante. Y pensando en un feminismo de la diferencia, claro, no me hizo tanto ruido que ciertas personas afines al movimiento feminista pudieran tener quizás lo que yo llamaría por ahí estereotipos más positivos de género versus otro tipo de estereotipos. Así que eso me pareció súper interesante para pensarlo. Y con respecto a la paridad, bueno, con Cathy escribimos una columna sobre esto, yo estoy completamente de acuerdo con... No debería hablar alguien que esté en contra de estas cosas. A mí me hace mucho sentido esta idea de que lo que hay realmente son cuotas de hombres, ¿no? Y no es un problema de subrepresentación femenina, sino es un problema de sobrerepresentación masculina. Y me hace mucho ruido cuando empezamos a hablar de temas relacionados con el mérito, por ejemplo, porque se pasa, ¿no? O se parte o se asume casi implícitamente que estamos en una sociedad meritocrática, ¿no? Y que la política actual o la política sin cuotas era una política meritocrática. Entonces ahí uno piensa, bueno, no sé qué canal está viendo estas personas que realmente defenderían que esta es una situación meritocrática, que realmente llegan los mejores, que estamos gobernados por los mejores. A mí eso me hace muchísimo ruido y bueno, entonces me hace extremadamente sentido que empecemos por tener paridad y diversidad más que nada, porque también la paridad es relativamente fácil, ¿no? Porque, digamos, las mujeres somos la mayoría y mal que mal el binarismo es relativamente sencillo. Pero esto también, bueno, eventualmente, por ahora el techo está tan lejos que tenemos espacio para crecer, pero yo creo que eventualmente ese techo también, ojalá en algún momento se nos va a hacer demasiado cerca y vamos a tener que pensar diversidad de manera mucho más amplia que simplemente diversidad hombre-mujer, ¿no? Pero bueno, quizás lo podemos dejar para un futuro un poco cercano a eso y ahora seguir luchando claramente por la paridad. Ahí se nos unió Javiera. Javiera, no sé si quieres dar al tiro un comentario. Sí, Juli me puso ya en concreto el tema de que habían estado hablando, perdón mi tardanza, pero con este proceso constituyente hay que estar como en todo Chile, en todos los Zoom de todo el mundo, entonces como que me estresa ya esto. Bueno, claro, se habla de los estereotipos, de la feminista, y yo quisiera abordar dos temas que a mí me parecen, que me resultan interesantes. La semana pasada estuve en un foro que me invitó mi amiga Hilary Hiner y estuvimos con las tesis. Y fue súper fuerte ver que teníamos muchas coincidencias con ella. Yo las conozco además, esta es una cuestión súper como de mi trabajo, porque cuando nosotras estábamos en la unidad de género de la Universidad de Valparaíso, las tesis eran alumnas, entonces se imaginarán ya, lo fuerte que llegó a ser en un momento con la convivencia entre nosotras, las amarillas, institucionales, cuotas, no sé qué, y ellas. Entonces, eran enfrentamientos bastante duros, mucha toma, mucho paro, mucha protesta, mucho scratch entre nosotras y todo. Fue muy violento igual. Pero una de las cuestiones que a mí me quedó clara, yo creo a raíz de ese foro, y además que en ese foro había otra persona que era una mujer afrodescendiente, de estas como, no sé cómo se llama, como pueblos tribales, algo así. Yo soy súper ignorante en esos temas, ¿no? Ahora estaba apoyando el tema de los escaños reservados. Y hay una cuestión que a mí me llama la atención respecto de este proceso constituyente en general y la política, ya como en términos más amplios. En Chile hay que ver también, y yo creo que en la mayoría de América Latina, el tema de la clase. Yo creo que el tema de la clase hay que volver atrás un poco. Yo creo que el tema del mérito va implícito, no solamente el tema de género, que el tema de género también es clave, pero también en sociedades tan desiguales como las nuestras, el tema de la clase es una cuestión muy fuerte. Entonces, por ejemplo, tenemos en el sistema político, ahora tenemos una disputa de primarias a gobernadores regionales.
Nosotros con la Julieta nos reíamos porque además la Julieta hizo la fórmula electoral para elegir los gobernadores regionales, y cuando vimos la planilla habían pocas mujeres candidatas. Claro, yo no me extraño porque es fair pass the post y por ahí es imposible que tengamos más mujeres compitiendo por eso. Y luego me llama una candidata del sur, que fue diputada, que es Clemira Pacheco, y me dice, yo no me inscribí como candidata a gobernadora regional porque no tengo plata para la primaria. Y yo le dije, ¿y cuánto sale gastar para la primaria? En la octava región me dijo, mira, aproximadamente son 400 millones de pesos. Ok. Entonces, cuando nosotros vemos ese nivel de gasto electoral, o sea, y que ya lo ponemos como en datos más duros, que estos son los datos que me entrega el Pato Santa María, y me dice, mira, tengo un 62% de brecha de financiación entre hombres y mujeres candidatas en la última elección. Tengo una candidatura, ahora lo que me dice la Clemira, que para hacer una primaria, necesita por lo bajo 400 millones de pesos para poder enfrentar la primaria. Y eso es para llegar y después otros 400 más para poder hacer la campaña. Entonces, claramente, no es solo la brecha estructural, sino que también hay una cuestión económica acá, de que no cualquiera puede disputar un cargo. ¿Ya? Porque además, claro, y ahí es lo que yo temo de la convención, que por una parte nosotras fue súper fuerte el proceso legislativo. Ahora el tema de los escaños reservados está todo por decirse. Respecto de eso, hay un sector importante del actual gobierno que está en contra de los escaños reservados y quieren hacer otras fórmulas que a los pueblos indígenas y tribales no les parece. Bueno, pero ahora la pregunta es, ¿cómo nos hacemos cargo también de abrir estos espacios a tener más mixturado? O sea, uno de los principales problemas que atravesó la democracia chilena, creo yo, es la corrupción por el tema de la financiación de las campañas. Entonces vamos a producir otro trade-off ahí. Y eso es lo que me preocupa. Me preocupa que vamos a quedar nuevamente en suma cero y que las personas que van a acceder al cargo, quienes van a salir electas deben tener, o van en un buen pacto, porque eso yo siempre les explico a las compañeras que quieren ir de candidatas, les comento, mira, anda, ten este pacto, que esté mejor, negocia con el partido, no sé qué. Claro, podemos dar estas estrategias electorales, pero igual el tema de la plata, el tema de las redes, las conexiones, hay cuestiones como que son dadas del sistema, que a mí me parece que no han evidenciado todavía esta necesidad de que cualquiera pueda como sentirse con la capacidad de disputar. O no sé si cualquiera, o cualquiera que tenga ganas y que quiera como enfrentarse a la política. Creo que hay cuestiones muy privativas aún. Y ahí después ya me paso a todo lo que es el área que yo más trabajo, que es como este tema de las informal networks, que es una cuestión terrible entre los partidos. Y que claramente eso es como lo que más va, y ahí es un poco lo que trabaja Catherine, que tiene que ver con el tema de los estereotipos, de cómo te deciden como la mejor candidata de acuerdo con los parámetros de ellos, esta cosa que se decide como en estos clubes de Tobis donde no entran mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, y ahora viendo la experiencia también del propio Frente Amplio, creo que el sistema nuevamente se volvió a elitizar. Volvimos a elitizar de nuevo todo, se vuelven a generar oligarquías, esta vez con una composición un poco distinta. Entonces, claro, va representando, más allá de la paridad, van representando otros aspectos más para poner más dificultades al sistema. Y que creo que la paridad como tal no está siendo suficiente para encantar o reencantar a la ciudadanía. Eso es lo que diría yo. Perdón lo marxista. Gracias, Javi. No sé si alguien quiere pedir la palabra, quiere decir algo. Bueno, yo mientras alguien piensa, se anima a participar, quería reaccionar un poco sobre lo que dicen nuestras invitadas, que me parece súper interesante y que las escuchaba y no paraba de pensar.
Por una parte lo que comentaba Julieta, que es algo que también hemos conversado hace muy poco con Catherine también sobre este tema de, bueno, pero un estereotipo positivo puede ser bueno a veces, no puede ser, y me hace pensar mucho eso, ¿no? Yo efectivamente, como bien decías, pienso que, claro, que todas estas habilidades blandas, por decirlo así, que las mujeres desarrollan, creo que se debe también al patrón de socialización, ¿no? No, claro que las mujeres somos más empáticas, sí, desde pequeñitas nos dan una muñeca y tú tienes que adivinar si la muñeca tiene hambre o está llorando. Claro, después, 10 años después, somos más empáticas que los hombres que estaban jugando en un juego de equipo y ellos saben trabajar mejor en equipo, lo aprendemos, ¿no? Y es cierto que hay ciertas dimensiones de ese estereotipo que pueden ser positivas, ¿no? Como esto, hace poco leía un artículo que hablaba de, bueno, qué es lo que tienen en común los países que han manejado mejor la crisis del coronavirus, ¿no? Y una de las cosas que tenían en común era que tenían mujeres líderes, ¿no? Y ahí explicaban algunos criterios que habían utilizado estas políticas para manejar la crisis. Y claro, es una parte positiva, y a mí lo que me preocupa es que esta percepción, este estereotipo de, bueno, la mujer puede ser una líder, por ejemplo, más horizontal, no es gratis, ¿no? Como que, claro, eres una líder más horizontal y eso es bueno, pero también eres una buena mamá. Y también tienes que ser más amable. Como que va todo en el mismo pack. Entonces, es cierto que en algunas ocasiones el estereotipo puede ser beneficioso, y era el punto de la discusión que teníamos con Catherine ayer mismo, yo creo que fue. Pero claro, por otra parte, como que la otra cara de la moneda que también implica por una parte esto, que la parte más doméstica también va incluida en este estereotipo, y no es que sea mala. Yo creo que el problema viene en esperar que todas las mujeres van a ser más amables, más buenas mamás, no, eso es el estereotipo en sí, pensar que no, o asignar los mismos rasgos a las personas que forman parte de un grupo social. Entonces, claro, pues todas las mujeres van a ser más amables, van a ser más cooperativas y van a ser más, no sé, más prosociales. Porque eso también es peligroso, porque ponemos a las mujeres en un lugar en el que tienen que ser buenas personas, y tienen que ser amables, y tienen que ser, no sé, tienen que ayudar a los demás porque eso es lo que se espera de ellas. Entonces, me parece súper interesante esta discusión, ¿no? Así que gracias, Julieta, por ponerlo encima de la mesa como cuál es la parte, hasta dónde llega la parte positiva, si podríamos llamarlo así, del estereotipo, y cómo eso, claro, trae como que engloba detrás también otras cosas, ¿no? Como que, como digo, no es gratis ser una buena líder, sino que también implica otras cosas que tienen que ver con el cuidado y con lo amable, ¿no? Que, como digo, no es necesariamente malo, pero sí cuando siempre se va a esperar de ti eso. Y también lo que comentaba Javiera me da mucho que pensar, como que escuchándola pensé, ya la paridad es importante, pero como no tenemos nada si conseguimos la paridad, porque en el fondo lo que pasa cuando empiezas a rascar un poco las desigualdades, ¿no? Que hay mucho detrás, entonces claro, no es solamente un problema de representatividad, un problema de que la mujer parezca menos competente, sino qué pasaría si efectivamente tenemos esta situación de convención constitucional y tenemos un órgano paritario. Claro, ¿quiénes son esas mujeres que van a llegar al poder? ¿Cuáles son los problemas económicos que van a tener las mujeres para presentarse? Hay todo un entramado detrás de eso que es muy difícil ponernos, o sea, es desafiante ponernos a trabajar con eso, pero claro, va mucho más allá, ¿no? Y creo que su comentario nos recuerda cómo, aunque esto se consiguiera, igual hay muchas cosas, y aunque, bueno, haya cierto acuerdo en ciertos sectores de que es necesaria la paridad y la representatividad para mejorar la legitimidad y todo lo que nos contaba Catherine, igual no basta con eso, sino que detrás hay una estructura, que por mucho que maquillemos esto de arriba, debajo hay como otras cosas que, si no tenemos como políticas públicas transversales y como un cambio real de la sociedad, nunca van a cambiar. Por muchos órganos paritarios que tengamos, nunca vamos a conseguir una igualdad como más real, más estructural. Entonces me da mucho que pensar esos comentarios, coincido mucho con eso, y es verdad que nos plantea un futuro como muy desafiante, yo creo. Así que gracias también, Javiera, por la intervención. Me parece como súper, da mucho que pensar. A mí me quedó una... sí, perdón, es que a mí me quedó una duda con lo que dijo la Javiera respecto a esto. Eso pasa con, o sea, lo que tú estabas comentando, Javiera, es del proceso posterior, no del proceso constituyente, ¿cierto? O sea, como porque me queda la duda como
¿qué tan difícil va a ser concretar? Si gana la Convención Constitucional, como el tema de la paridad, como, o sea, eso es una realidad, si es que gana la Convención Constitucional, ¿cierto? O efectivamente también vamos a tener este tema como de una elitización en el fondo y que aquellas mujeres que sean que puedan en el fondo estar dentro del, como constituyentes, también va a haber una elitización de quienes sean las que nos representen. Finalmente, la imposibilidad quizás de que ciertas mujeres, como de minorías en el fondo, puedan también ser parte como constituyentes. ¿Es así? Sí, es que estaba pensando en dos cosas. Una, como la que dijo Gloria también, y el tema de los estereotipos, es que me pongo a pensar en las mujeres que son dirigentes sociales de base. Ellas no solamente tienen como a cargo su propia casa, sino que también tienen que cuidar como de su comunidad. Entonces hay como, y además si militan en un partido tienen que cuidar del partido, la comunidad y la casa. Es lo que yo he conceptualizado como la división sexual del trabajo político. Y es súper fuerte porque al final es como que esa misma como trabajo del cuidado hace a las mujeres expulsarlas de las decisiones más fuertes, más importantes, se podría decir, del partido, y también poco especializadas. Pero también hay una cosa que dice la Flavia Freidenberg siempre, dice, pucha, siempre a las mujeres las tiramos a los cursos de capacitación y a los hombres nunca se capacitan. Y esa cuestión también es cierta. Si uno observa las escuelas de formación que hacen los partidos, hacen puras escuelas de formación y se las pasan haciendo escuelas de formación, y seguimos teniendo pocas mujeres desafiando y pocas mujeres estando disponibles para poder acceder o para poder disputar. Ahora, lo que yo te hacía referencia justamente es a lo que va a pasar ahora. Yo creo que acá hay un problema del sistema electoral en el cual tenemos, que yo creo que aunque me peguen después, pero las listas cerradas finalmente son mucho mejores en términos de ahorrar plata, de que si vas bien puesta en un cargo, o sea, en un espacio puedes entrar, y así incentivas además a hacer el trabajo conjunto, porque acá tú tienes que competir a 3 bandas, con tu aliado del pacto, con la lista y entre las listas. O sea, son 3 competencias al mismo tiempo, que no te da para, o sea, de verdad el único recurso que te queda antes, además que vamos a tener no sé, Navidad va a ser mayo, o sea, abril cuando sea la elección, porque vamos a tener como no sé cuántas elecciones simultáneas, concejales, alcaldes, gobernadores regionales, o sea, vamos a ver ahí como puros árboles de Pascua por todos lados, y nos va a ser imposible distinguir la propaganda, entonces o tapizas con más propaganda, o buscas formas alternativas de hacer estos shortcuts para que la gente pueda votar. Entonces, nuevamente, quien sobrevive a esto es quien tiene recursos económicos más fuertes para aparecer más en prensa, para aparecer más en la tele, para tener publicidad incluso en medios sociales, esta publicidad pagada que te sale como spammer, que yo termino como haciéndole blog, pero esa misma, que eso tiene un costo. Y las personas que no dominan, además en este contexto de pandemia, tú tienes que buscar formas alternativas de poder comunicarte con tus electores. Y eso también es difícil. Eso también es re complejo. Entonces, y claro, territorios súper extensos a niveles regionales requieren tener mínimo un auto, requieren mínimo gastar un gasto importante en gasolina, tienes que moverte para todos lados, además de conocimiento del territorio o pagar operadores para que te vayan presentando gente en el territorio, es una campaña. Más allá del diseño bonito, del marketing que podamos hacer, hay una cuestión territorial también que es muy potente. Entonces, ¿y quién tiene tiempo para hacer eso? ¿Quién tiene capital político para hacer eso? Esas campañas se preparan 2 años antes y son súper caras. Y además tener estructura. Entonces, si tienes un partido, por muy, no sé, mal aspectado que estén los partidos, que todos piensen que son horribles, son un monstruo, etc., los partidos te generan cierta estructura o cierta infra para que tú puedas llegar a los territorios. Por eso también son capital político y eso es capital también económico.
Porque el partido también tiene plata para poder ayudar en eso. Y eso te pone inmediatamente en desigualdad de competencias con un independiente, y para qué hablar con la gente de los pueblos originarios. Y ahora tenemos todavía certeza cómo va a ser la elección de estas personas. Lo que sabemos es que quieren ir en paridad, pero no sabemos cuántos son, no sabemos si les van a aceptar o no su distrito único nacional. Y eso también va a ser otro cuento. Entonces se asume que los mapuches o todos votan por la izquierda, y eso no es así. De hecho, en comunas del norte siempre gana la derecha. En comunas, no sé, Camiña, estoy pensando en otros lados. También en Gualmapu hay sectores específicos de mapuches donde también termina ganando la derecha. Entonces, hay mucho sesgo en todos los tomadores de decisiones, y eso es porque están los mismos de siempre tomando decisiones. Ahora, como decía Gloria, ¿qué hacemos? Esto tiene que representar un cambio estructural en el futuro, que va más allá o no de tener la constitución nueva. Tiene que ver con la forma que vemos el país. Y ahí estamos nosotros, tenemos que empezar a pensar, nosotras y nosotros, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a afrontar este problema. Y esto no tiene que ver con las demandas de cuarta generación o tercera generación que en algún momento pensábamos que tenían, sino demandas básicas como comer, por ejemplo. Nos dimos cuenta que un gran porcentaje de chilenos no tiene para comer. Y volvieron las ollas comunes. Es súper fuerte lo que estamos viendo. Para mí, como cientista político y cientista social, es muy fuerte la realidad chilena. O sea, nunca fuimos OCDE, no sé si me explico. O sea, siempre todo fue una mentira, el modelo de desarrollo. ¿Hay alguien? Bianca, ¿quería comentar algo? Sí, hola a todas. No puedo conectar mi cámara, lamentablemente algo le sucedió. Pero primero quiero agradecer por la instancia. Es súper importante que se hable esto, sobre todo a puertas ya del plebiscito. Y efectivamente estoy de acuerdo con lo que dijeron todas prácticamente. Creo que lo que es importante plantear sobre la mesa es que el hecho de que podamos estar representada en la Convención Constitucional, porque va a haber tanto paridad de entrada como de salida, no se traduce automáticamente en el hecho de que hayan ganancias políticas para las mujeres. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque pueden haber muchas mujeres en las listas y van a ser escogidas el 50% de mujeres, pero quizás van a haber muchas mujeres de derecha, muchas mujeres conservadoras, que son las que tienen también el dinero, como hablaba Javiera, creo, que sus partidos les van a hacer las campañas políticas, y eso no va a significar una ganancia para el feminismo y para lo que nosotras estamos buscando. Así que creo que es importante la labor que tenemos nosotras, las feministas, de organizarnos, de si vemos una candidata que va por por lo que nosotros queremos y lo que nosotros pensamos, nosotras mismas tratar de hacerle campaña en ese sentido, porque es contra quién vamos a estar peleando. Hay gente con mucha plata, hay gente muy poderosa, y al final lo que queremos de una nueva constitución es que nos represente efectivamente. Eso más que nada. Bueno, yo, por reaccionar a lo que dice Bianca, efectivamente, yo creo que, claro, el hecho de que haya mujeres, ponían el ejemplo antes, Julieta, creo, de Margaret Thatcher, y el hecho de que haya mujeres no significa que, no todas las mujeres son feministas, obviamente, ¿no? Como que esto... ahora, yo creo que lo que se pone en juego aquí es, bueno, el hecho de que como algo más a la base de eso, ¿no? Es como un paso anterior, como el hecho de pensar, bueno, hombres y mujeres que son el 50% de la población van a estar representados. Es cierto que no tenemos ninguna garantía de que teniendo una constitución o teniendo un órgano paritario, claro, se vaya a trabajar en esa dirección o vaya a haber una mayor fuerza hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es cierto, eso yo creo que es un costo. Ahora, sí es cierto todo lo que comentaba antes Catherine, que, bueno, las mujeres, o sea, si hay un órgano más diverso, que como decía también Julieta, ahora mismo es diverso de esta forma, en el futuro debería ser otra diversidad mucho más amplia, sí es cierto que va a haber una mayor cabida para distintas experiencias, distintos puntos de vista. Claro, la realidad que vive una mujer de clase social alta y una mujer de clase social baja, por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿no? Una encuesta de COES también hace un par de años, creo,
tenemos este dato preguntamos, ¿en qué medida crees que hay un conflicto entre hombres y mujeres? Claro, las mujeres de clase social, conforme disminuía tu clase social, aumentaba la percepción de que hay un conflicto. Claro, porque cuando tú tienes plata y el conflicto es quién lava los platos después de comer, bueno, pues nada, se contrata a una persona que lo haga porque tengo plata para eso y además, si es posible, una mujer. Pero las personas que no tienen el recurso para hacer eso, el conflicto de la desigualdad y de los roles de género surge con más fuerza. O sea, la realidad efectivamente es otra, y aquí hablamos del concepto de la interseccionalidad y cómo distintas realidades o distintas categorías grupales interactúan para formar distintas realidades de distintas mujeres, ¿no? Entonces es cierto que claro, que no estamos garantizando que tengamos una constitución feminista, pero sí creo que estamos más cerca de eso si tenemos un órgano paritario que si no lo tenemos. O sea, creo que si no existe estamos aún más lejos de ese propósito, no tengo lugar a dudas porque bueno, yo tengo la creencia de que, bueno, por muy feminista que sea un hombre, es imposible que jamás entienda o viva o experiencie la posición de desigualdad porque no la vive, ¿no? Puede ser muy feminista y puede ser, pero no tiene esa capacidad, desde mi punto de vista, de experienciar las situaciones que vive otro grupo, ¿no? Distinto al suyo. Entonces, claro, concuerdo con Bianca en que no nos garantiza nada, pero creo que es un pasito más para estar un poco más cerca, ¿no? Por lo menos para tener la oportunidad. No sé cómo lo ven las demás, ¿no? Pero es cierto que es bien complejo. Como decíamos antes, como decía Javier, así con tener la paridad detrás hay mucho más, como que no se consigue todo solamente por este paso que yo creo que es importante y relevante y que va a marcar un precedente claramente, si es que sucede así. Pero claro, no es la solución a todos los problemas, efectivamente. No, yo estoy súper de acuerdo con Gloria, para poner un poco de optimismo, porque hasta ahora parece que no logramos nada y que estamos peor. No estamos mejor. Yo creo que obviamente la paridad no es suficiente. Yo creo que es necesaria, ¿eh? Si nos ponemos en causalidades determinísticas. Me parece que la historia nos ha mostrado que tener órganos decisores colectivos llenos de hombres, por más de izquierda que sean, tampoco avanzan los intereses de las mujeres. Entonces me parece que en ese sentido necesitamos mujeres ahí. Las mujeres no somos un grupo de interés, somos la mayoría de la población, tenemos intereses muy diversos a veces, que van a estar informados por nuestra religión, por nuestra clase, por si somos mujeres racializadas o no, por cuestiones etarias, no sé, por un montón de divisiones. Entre nosotros nuestros intereses van a ser distintos, pero yo estoy convencida que igual, más allá de todas esas diferencias, tenemos una experiencia de vida común y que es muy similar lo que hemos vivido todas las mujeres de todas las edades, de todas las razas, de todas las clases y de todas las religiones con respecto a la violencia, al acoso, al abuso, y que eso hace que más mujeres, aunque no sean todas más mujeres del mismo signo ideológico que quisiéramos que fueran más mujeres, en ese sentido es mejor. Nosotras la paridad la conseguimos porque había una coalición de mujeres diputadas, desde RN hasta el PC, que se hicieron suyo este proyecto. Digamos, y en eso no fue algo de izquierda. Obviamente que las mujeres, digamos, de extrema derecha no estaban a bordo con esto, pero había mujeres que serían consideradas de derecha y que tienen en algunas visiones muy alejadas quizás a las nuestras, pero que igual se reivindican feministas. Estoy pensando en la Nona Osandón, por ejemplo, que acaba de sacar un video sobre la paridad muy, muy fuerte, que lo vi hoy a la mañana, muy convencida, y realmente lo pudimos hacer porque gracias a las cuotas, a pesar de que no funcionaron muy bien, había ya más mujeres en la Cámara de Diputados, en el Senado, que se hicieron realmente, que tomaron en sus manos este proyecto y lo llevaron adelante. Y pienso en eso como pienso en el postnatal de emergencia que salió durante la pandemia. También es un proyecto de coalición de mujeres diversas ideológicamente. Digo, no sé, si me preguntan a mí, quizás tampoco es lo que más me gusta, ¿no? Los intereses maternalistas, como pensamos en intereses de mujeres, pero me parece que el postnatal de emergencia fue algo súper importante, que en este contexto ayudó muchísimo a mujeres en situaciones muy vulnerables, como es estar con una guagua de 5 o 6 meses y tener que volver a trabajar o perder el trabajo o quedar fuera del mercado laboral si no lo podían hacer. Y yo creo que esto no hubiera salido de un congreso con más hombres todavía de los que hay.
Entonces yo coincido con Bianca, digamos, no, esto no nos garantiza una constitución feminista, no, esto no nos garantiza una constitución feminista, pero yo creo que nos garantiza más visiones, ¿no? Nos garantiza nuevos temas sobre la mesa, como este ejemplo del postnatal de emergencia, y nos garantiza también nuevas visiones sobre los mismos temas. Y yo creo que en esa diversidad, creo que ganamos todos, en realidad, toda la sociedad en general, aunque algunos tengan que perder algunos privilegios, pero creo que en realidad eso es una ganancia, así como para decir algo más optimista. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario, algo que compartir. Yo puedo complementar un poco de lo que decían Bianca, la preocupación de Bianca y los comentarios de Gloria y Julieta. Hay muchos estudios en la ciencia política, ¿cierto?, que han investigado esta pregunta, si las mujeres en la política promueven los intereses de las mujeres más que los hombres. Y la gran mayoría de estudios sugieren que sí, pero, pero no radicalmente. Okay. Entonces, las mujeres en la política enfrentan instituciones, tienen restricciones en lo que pueden hacer, porque las instituciones son creadas por hombres, los partidos políticos, la mayoría son creados por hombres y manejados por hombres. Entonces, las mujeres en la política, constituyentes o diputadas o ministras, etcétera, aún presidentas, tienen que manejar el poder dentro de esas instituciones y son limitadas en los cambios que pueden hacer. Entonces, cuando hablamos de los cambios que podrían suceder con la entrada de las mujeres a la política, hay que ser realistas, ¿cierto? De que aún paridad no significa que estamos operando en igual de condiciones. Entonces, los estereotipos de género que mencionaba Gloria van a funcionar, seguir funcionando en las áreas de deliberación de los constituyentes. Pero sin embargo, las mujeres en la política, y eso es lo que muestran muchos estudios, tienden a tener más lazos hacia organizaciones feministas que los hombres, ¿cierto? Entonces, esas redes que tienen las mujeres en la política, no siempre, ¿cierto? Pero cuando comparamos a las mujeres con los hombres, tienden a tener esas interacciones con organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, y tienden a tener mayor conciencia de género, tienden a tener más incentivos para promover políticas pro-mujer, políticas que promueven los intereses de las mujeres. Entonces, no deberíamos esperar cambios radicales, pero igual siempre queda el principio de la justicia, ¿cierto? El principio de justicia que en todas las esferas políticas, en todas las esferas de poder, debería haber paridad. No hay una razón por la cual los hombres deberían dominar. No es por mérito, no es por su mayor capacidad, etc. Esos son todos estereotipos o mitos, ¿cierto? Entonces, podemos esperar con cuidado cambios marginales, no radicales en la política. Como decía Javier, hay grandes desafíos que nos quedan por delante, clase, sobre todo las diferencias de clase. No va a solucionar toda la paridad, pero es un principio que nos lleva hacia, que nos ayuda a aproximarse a ideales democráticos. No sé si Lucía tenía algo para comentar también. Solamente agradecer estas instancias que siempre ayudan a avanzar, a reflexionar. Siempre me acuerdo al principio cuando estaba el debate de la paridad, tanto Julieta como Javiera, con posiciones así más conservadoras, decía, amiga, te deseo conciencia de género, que es como el camino para poder avanzar. Rosa también quería comentar algo. Muy buena la frase esa de te deseo conciencia de género, me la voy a copiar. Como que
Me parece muy buena. Rosa, cuando quieras. Hola a todas y a todos los presentes. Primero agradecer la instancia tan generosa también para poder conversar. Y si bien comparto como las posturas de cada una, desde los temores, desde la oportunidad, desde la realidad que nos va abrazando a diario, sin duda esta es una oportunidad. Ya que estemos acá discutiendo este tema que hace un par de años, incluso un año, 2 años atrás, el tema de la paridad era un tema muy lejano en la sociedad chilena, era un tema extrañísimo, el tema de la ley de cuotas también, algunos están de acuerdo, otros no, pero el hecho concreto es de que más mujeres en política, más mujeres en los distintos espacios públicos, ya ha ido visibilizando distintas desigualdades estructurales. Y creo que con la pandemia, que nos viene como a abrazar también en este proceso, que ha impactado con la sindemia, que nos ha impactado, es decir, en lo económico, en lo social, en la salud, también la sociedad desde sus espacios más cotidianos, estamos reflexionando desde estar en las familias, cuál es la prioridad, cuál no es la prioridad. En lo más cercano, el 25 es el primer desafío, ¿no? Como más cercano, que es la votación, si se aprueba o se rechaza el debate, diseñar la nueva Carta Magna, y posterior a ese resultado vienen otros procesos que van en paralelo, como Javiera indicaba que las campañas sin duda son caras, sí, son caras, y que hay un montón de temas que son políticos, que están internos dentro de las listas, que en el caso de tanto los independientes, las disidencias sexuales, las mujeres, tenemos que enfrentar, lamentablemente, el tema de la elegibilidad, cosa que a los varones eso no les pasa mucho. Ya también lo han dicho, como si la persona no está bien educada o no bien formada, como que no importa mucho, como él puede, como que ni siquiera está en debate, ¿no? Pero en el caso de cualquiera de las personas que nos llaman minorías, seamos mujeres, no somos minorías, somos el 50% de la población. Solamente que y todas las personas tenemos distintas representaciones, tanto en lo ideológico, en lo religioso, en lo político, en lo cultural, en la clase, que también creo que es algo relevante de que uno comience a visibilizarlo, considerando que Chile es un país muy desigual. Sí tenemos oportunidades, ya estar conversando en esto, los distintos centros de estudio, los distintos espacios políticos, sean más cercanos o más distantes, los que estamos a favor de una democracia, los que estamos a favor de un país más equitativo, como si fueran esos los principios que nos unen, vamos a tener que conversar y estamos conversando. Y en esos espacios que son tan complejos, que es la comida, es la paridad, es como volvernos un poco locos, que en todos los espacios vamos a tener que hacer campaña si es que ya no la estamos haciendo desde ya. La campaña no solamente va a ser en la calle, no solamente va a ser en el hemiciclo, sino que es en el cotidiano. En el cotidiano hoy estamos discutiendo, peleando, para que cada uno de estos debates sean abrazados con respeto, sean abrazados con, bueno, yo lo digo con amor, porque creo que eso nos va a fomentar una mejor sociedad. En este caso, los centros de estudio, creo yo, igual que los partidos políticos, las distintas instancias, cuando las personas estén generando, o los elegidos en este caso, eso va a ser un tremendo trabajo, como que los distintos espacios estemos representados en esa norma. ¿Qué vamos a querer por ejemplo, de país? ¿Cómo queremos nuestra matriz productiva? Cuando hablamos como de la paridad, sin duda, en algunos, bueno, el COES también ha mostrado como algunos últimos estudios que ha realizado, cómo se van cruzando, cómo se han ido moviendo las clases sociales, como las preferencias, y creo que estos estudios sin duda ayudan a poder como indicar, mira, podemos avanzar acá, podemos avanzar en este otro tema o no. Y sin duda podemos avanzar en la redistribución del poder, podemos avanzar en la redistribución de los cuidados, que cosas que hoy, que estábamos conversando, pareciera que, comillas, hablé de la pandemia inicialmente, porque ha dejado en evidencia algo que antes era invisible. Si bien seguimos cargando el cuidado de las distintas instancias, las mujeres, en su mayoría, sí es una oportunidad.
porque gracias a eso, comillas, que no es una gracia, pero porque es un costo al fin del día, ya está visibilizando que efectivamente los niños, los adultos mayores, las personas que están con discapacidad o están con algún tipo de dependencia, ¿quién los está cuidando? Si en los últimos antecedentes que uno está observando, más de 1 millón de mujeres perdieron el empleo, y cuando uno cruza el dato de por qué no vuelven al trabajo o no están disponibles, es porque tienen una responsabilidad familiar. Entonces sí existen datos. El tema es cómo vamos a lograr, con este cariño y este amor y esta sororidad también de debate, generar, cosa que yo creo que sí existe, pero es colocarle en un documento simple cuáles son las propuestas que más nos interesan. Cuáles son las propuestas que creemos que podemos incorporar en esta Carta Magna. Y creo que si bien con el tema de la paridad podemos entender muchas cosas, porque la paridad puede ser de que estén representados los distintos personas que componen el país en el lugar, y en el caso de la paridad de género, que existan más mujeres en los espacios, cosas beneficiosas, sin duda. Pero también en la política, que es lamentable, pero sabemos que se mueve de una forma bastante curiosa como nos gustaría que se mueva, ¿no? Como que no es tan solidaria, ¿no? Pero sí tengo o quiero abrazar la esperanza, mejor dicho, de que podemos hacer algo ya con este tipo de conversaciones, con los distintos espacios donde cada una puede estar o cada uno también trabajando, aportando. Creo que sí lo podemos hacer. Dentro de los mismos partidos también tenemos, bueno, en los partidos hay muchas cosas que hacer, que si bien pueden ser hoy vistas de algo muy pequeñito, sí se puede lograr. A las personas que son, comillas, de izquierda, a los hombres de izquierda, les guste más o les guste menos, ya con el tema de la paridad, entre comillas, están en algunos casos obligados a decirlo, aunque sea. Porque hoy se está observando que es una sanción social que no piensen de determinada forma. Obvio que el poder no lo quieren dejar, si eso es algo lógico, nadie cede el poder. Y menos las clases que han tenido el poder, las clases económicas, hegemónicas que han manejado el país. Como que eso es una realidad. Pero si vamos trabajando poco a poco con las personas, sean más de la élite o menos de la élite, el tema es que la Constitución, si es que llega a ser como una propuesta 25, sea la mejor Constitución que podamos tener. Y con esas personas que después se puedan postular y sean escogidas, también viene un trabajo importante. Y creo yo que cuando hablamos de la subrepresentación, sin duda, como en lo público hemos tenido como mujeres y las disidencias también han tenido una subrepresentación brutal. Pero esta es la oportunidad, sea difícil o no sea difícil, esta es la oportunidad que tenemos como para avanzar y que esa carta quede lo mejor posible. Porque si nos restamos, sin duda no vamos a estar, porque no les interesa, si el poder siempre lo van a querer mantener. Entonces el tema es cómo en este espacio, considerando como todas las variables que han indicado, la clase, los estereotipos, la hegemonía del poder, que también hay evidencia en estos últimos años, insisto, estos temas han sido más novedosos que otra cosa, porque estos últimos 5 años como que han ido saliendo, desigualdad, parece que no es tan terrible leer como desigualdad, porque antes que alguien lo dijera, era como, ¿qué estás hablando? Chile no es desigual. O paridad, lo mismo. Entonces cada día vamos a tener que ir empujando con mucho cariño, con respirando y tomando mucha melisa, creo yo, como para poder avanzar, porque si no lo hacemos entre todos y todas, que creemos en un mundo mejor, ¿no? Creemos que Chile efectivamente ya basta de que podamos elegir solamente en qué tipo de establecimiento educacional según nuestra capacidad de pago puede hacer. Yo anhelo a lo menos de que la educación sea pública y de calidad y gratuita, no solamente en un discurso, sino que todos los niños y niñas desde la primera infancia puedan tener el acceso a tener una buena educación. Por otra parte, que la matriz productiva efectivamente esté vinculada con el Chile que queremos. ¿Por qué no podemos pensar de que Chile pueda generar nuevamente su manufactura? Quizás es un sueño, quizás no. ¿Por qué tenemos que seguir importando cosas si acá falta empleo? Sin duda, y podemos generar más empleo. Hoy tenemos muchas como formas de poder solucionar, hay personas expertas en esas materias, pero hoy tenemos una oportunidad hermosa, difícil, sin duda,
que genera demasiada incertidumbre también, porque la pandemia viene también a golpear estas certidumbres que nos acompañaron tanto tiempo. Entonces, sin duda es un desafío desde el punto de vista que uno lo observe, pero creo que es una oportunidad para que los sueños que cada uno se ha imaginado, todos nos hemos imaginado un mundo desde la propuesta más simple, que esa propuesta puede ser efectivamente transformadora. Entonces, y hay cosas que están bien, que son buenos ejemplos, ¿cómo no lo podemos hacer? El otro día había un debate de feministas invitadas como de Incorporación Humana y Observatorio de Género, y las distintas expositoras que eran de Ecuador, Bolivia y no me recuerdo el otro país, también decían de que ellas ni siquiera tenían como el concepto de paridad en el momento que tuvieron que generar su constitución. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Moverse como locas y estar en todos los debates para que el tema no sea sacrificable y que se coloque el tema. Ahí no había paridad, por tanto tampoco habían feministas. Y en algunos temas sí pudieron avanzar. Entonces, a lo menos yo quiero ser como optimista. Sé que es difícil, porque lo veo en el cotidiano. Veo que, por ejemplo, en las listas de constituyentes, caramba, como que todos vamos corriendo, como que algo que soñamos hace mucho tiempo parece que nos pilló y no estábamos, parece, tan preparados para correr. Pero ahora vamos a tener que correr, todas con nuestras voluntades, con nuestros cariños, con nuestros amores, para que esto salga lo mejor posible, porque Chile sí se lo merece, nosotras sí lo merecemos. ¿Y para qué farreársela? Gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa, por tu inspirador mensaje. Es cierto que es una gran oportunidad y que sería una pena no aprovecharla. Y en ese aspecto que nombrabas muchas cosas, mencionabas muchas cosas muy relevantes, ¿no? Yo me quedo con esto de que nadie quiere quitarse privilegios, ¿no? Hay muchas teorías en psicología social que explican cómo en efecto las personas con poder no quieren cederlo. Hay muchas estrategias psicosociales para mantener ese poder. Lo vemos desde la teoría, pero también lo vemos en la práctica, en nuestra práctica cotidiana. Nadie quiere ceder poder, nadie quiere quitarse privilegios y vamos a tener que hacerlo si queremos convivir de otra manera. Lo tienen que hacer los hombres, lo tienen que hacer las mujeres con más privilegios, tenemos que equilibrar esta balanza de los privilegios porque si no nunca va a ser posible y yo creo que ese es un desafío para los hombres con las nuevas masculinidades, pero también para otros sectores de la población que tienen ciertos privilegios en ciertas dimensiones y que obviamente si eso no se equilibra nunca vamos a poder avanzar. Así que me quedo con ese desafío, ¿no? Que es importante, que es muy, muy difícil, ¿no? Como bien desafiante, como digo, pero ¿por qué no posible, ¿no? La historia nos ha demostrado que los movimientos sociales pueden generar cambio. Así que gracias, como digo, por tu inspirador discurso. Gracias también a Vicente, que nos comentaba por el chat, nos agradecía, a Lucía, bueno, a todas los que están aquí, porque sin vosotros obviamente no podríamos como conversar y generar este nivel de intercambio. Sí, especialmente gracias a Julieta y Javiera por sus comentarios y había buena calidad de discusión y intercambio de ideas. No, mil gracias a ustedes por organizarlo, la verdad que es súper interesante. Estamos muy cerca de la fecha, no sé si todos están nerviosos como yo, pero sí, ¿no? Es como que ya, anoche soñé con eso, o sea, demasiado, o sea, tiene que ser domingo. Leía que el CERVEL había dicho que a las 10 de la noche ya van a estar los resultados, así que claro, va a ser todo muy rápido, porque son 2 votos fáciles de contar, digamos, dentro de todo, no hay que asignar escaños ni nada, así que bueno, muy como ilusionada. Bueno, muchas gracias también, chicas, y sí, pues ayer Cervel dijo que iba a estar todo muy rápido, también estuve en la reunión y que nos iban a tener los datos rápidos también de participación electoral, distribución de mesas, comunas, sexo, todo lo que queríamos, dijo Pato que lo iba a tener muy pronto, para que pudiéramos hacer análisis y todas esas cosas. Así que también pregunté eso en la reunión, los datos. Buenísimo.
Sobre lo mismo, entonces, voy a aprovechar de pasar el dato por el último conversatorio que tenemos mañana, también a las 6, y que está muy en línea con eso, y que con el que queríamos cerrar el diálogo, estos diálogos sobre ya 3 días en el fondo del plebiscito, ya sí que los nervios son más, más de punta, es sobre cómo asegurar la participación ciudadana y su legitimidad en el proceso constituyente. La idea es conversar sobre lo que, en el fondo, qué viene después del plebiscito, cómo aseguramos y también vamos a dialogar, están invitados distintas organizaciones y gente de ciudadanía activa en sus comunidades, otras formas de hacer política en el fondo, y también, bueno, va a estar con nosotros la presidenta de Convergencia Social, en el fondo como desde el mundo partidista, ¿cierto?, desde la política, y también conversar con quienes no comulgan con la política, quienes no creen en ella, también en el fondo los que ven otras formas de participación política, quienes están de acuerdo o no con valga la redundancia, con el acuerdo social que nos llevó a este plebiscito, y cómo legitimamos este proceso y lo que venga después. Así que todos y todos invitados mañana a las 6 al último de estos diálogos. Y muchas gracias a la Gloria, a Catherine por la evidencia, por este espacio, y de nuevo a Julieta y a Javiera por sus comentarios y sus aportes, y a todos y a todas por haber estado hoy día en este diálogo. Así que eso, no sé si alguien quisiera decir algo más para cerrar, si no, damos por finalizado el espacio. Chao, un abrazo. Chao, Muchas gracias a todas. Éxito. Bien. Chao. Chao, chao. Gracias. Solcito. Chao.